En la era prehispánica, Ibagué se erigía como un territorio de contrastes naturales, bañado por grandes ríos como el Coello y el Conveima, que brotaban de la cordillera central, dejando a su paso una estela de oro aluvial, desembocando en el río Magdalena. Se desplegaba un abanico de vegetación donde pastos y arbustos se mantenían casi intocados por la mano humana. Mi nombre es Floriberto Cardona Sedano. Nací en San Juan de la China el 7 de diciembre de 1955. En algún momento de principios del siglo XXI quise hacer un documental sobre la comunidad Collaima, el uso de la chicha en la comunidad Collaima. Entonces recurrí en esta investigación, a buscar documentos sobre esta comunidad, y pues ha sido como un encuentro casi con mis antepasados prehispánicos. Practicaban la pesca, eran agricultores, entonces cultivaban el maíz, cultivaban la yuca, y usaban para su alimentación la guayaba, la piña, también usaban otra raíz como la racacha, e intercambiaban el algodón con los del altiplano cundiboyacense. Lo que pretendían los españoles eran hacerse ricos inmediatamente, entonces por eso buscaban los tesoros en oro que tenían los indígenas, ¿no? Pero estos indígenas de acá, sus piezas las traían de otro lado, ¿no? Porque ellos no eran dados a la orfebrería como lo hacían los quimbayas o como lo hacían los muiscas. Ellos más bien suministraban como la materia prima, el oro en polvo. Ese vocablo de pijaos se populariza a partir de 1557. Pero si miramos los escritos o los documentos antes de 1557, por ningún lado aparece el vocablo pijao. Solo en documentos aparece a partir de 1557 y se le dio el nombre de pijao a los panches rebelados. Y ese vocablo pijao proviene de una comunidad de Aipe, una comunidad que salió en formación como peleaban los italianos. Entonces a los españoles les pareció curioso que estos indígenas salieran en formación con sus lanzas, similar a los guerreros italianos. Los españoles marcaron a los guerreros panches como pijaos, con el vocablo pijao. Estas comunidades a las que podemos llamar panche pijao estaban ubicadas desde la desembocadura del río La Miel al norte hasta la desembocadura del río Páez al sur, y tenían como las mismas costumbres: la desnudez total, la deformación corporal, la antropofagia ritual, y sus casas las hacían comunitarias, eran casas muy grandes, vivían en comunidad, casas que llamaban caney. Se convocaban en los mercados. Luego del intercambio de los productos y luego de ingerir chicha, entonces se agarraban a pelear, y cuando caía alguien muerto, entonces se acababa ahí la pelea, y el bando contrario se llevaba a su muerto, que lo cocinaban, ¿no? Lo cocinaban para ingerirlo toda la comunidad, porque creían que si comían carne de un valiente, se transmitía esa fuerza, no era como esa costumbre. También acostumbraban a hacer una máscara con la piel del rostro. Entonces así le sucedió a varios españoles en la cuenca del río Totare, que se llamó Cuambaima. Los españoles calcularon 8.000 nativos, y en 1603, cuando
se le pidió a Bocanegra, a Diego de Bocanegra, que hiciera una relación de los combatientes que estaban al sur de la ciudad de Ibagué. Él calculó que estos combatientes no pasaban de 2000 y que pues con sus familias podrían llegar a 8000, ¿no? A 8000 regados. La confrontación se da porque estos panches no quisieron aceptar la sumisión, el yugo, como decían los españoles. Sí, ellos decían, no, es que no aceptan el yugo, el dominio, sí, la esclavitud. Los españoles traen una cosmovisión de que ellos tienen un Dios y que ese Dios le dio esas tierras al Papa y que el Papa le dio esas tierras al rey de España, y cualquiera que se oponga a las reglas del rey de España pues es objeto de confrontación. Entonces realmente lo que he encontrado es que la comunidad Otaima, que estaba en la cuenca del río Totare y que aparece tributando para los pobladores de Tocaima, esa comunidad se desplazó de la cuenca del río Totare y se fue a la cuenca del río Cucuana y allí combatió a los españoles. Era la misma comunidad y los españoles la consideraban la más combativa, ¿no? De los pijaos, porque luego de que miraron cómo los trataban los españoles, entonces como que se unieron. Entonces por eso se unieron los maitos, los ambeimas, los cacataimas con los otaimas, y eran los que más le hacían guerra a los españoles. Y tardaron como 60 a 70 años para exterminarlos. Para el exterminio pues se unieron los coyaimas y los natagaimas, y con la ayuda de estas dos comunidades se exterminaron los pijaos. Y a estas comunidades pues pasaron a ser protegidos del rey, y para mitad del siglo XVII habían 400 coyaimas. Todos los que sobrevivieron se esclavizaron, unos se enviaron a servir de bogas, otros de empleados para funcionarios de Bogotá. O sea, se dispersaron todos los varones, y pues las chicas esclavizadas sin tener posibilidades de reproducirse. Y ya para mitad del siglo XVII, toda esa comunidad que les sirvió como esclavos a los españoles se extinguió. Solo sobrevivieron los coyaimas y natagaimas porque estaban protegidos, resguardados por el rey. Por eso sobrevivieron, y es la única comunidad como podemos llamar de lengua, de costumbres caribes, que sobrevivió en el Valle del Alto Magdalena. Y que pues lleva la misma información genética. Al cerca de Ibagué usaban 3 caminos para cruzar la cordillera central. Entonces, uno que los españoles llamaron de Cartago, que partía desde la desembocadura del río Opia, parte alta de la quebrada La Caima, ascendía a Palomar, bordeaba el Nevado del Tolima, y descendía por la cuenca del río Quindío hasta lo que hoy llamamos Salento, y terminaba ese camino en lo que hoy llamamos Pereira, que en Pereira funcionaba Cartago. El otro camino, que fue el que se exploró en 1551 por parte de Francisco de Trejo y Melchor de Valdés, el que partía también de la desembocadura del río Opia, cruzaba la planicie, llegaba a Icataima. Icataima se llamaba, este lugar donde hoy está la ciudad de Ibagué, se llamaba Icataima. Ascendía por lo que hoy llamamos el Alto del Cural, la Palmilla, descendía a lo que llamamos Tapias, bordeaba el Machín, descendía a Atoche y ascendía
a lo que hoy llamamos Gallego, remontaba la cordillera en lo que hoy llamamos la línea y descendía a Salento, que en ese momento se llamaba Quindío. Hay unos topónimos alrededor de Ibagué que los dejó Melchor de Valdés, y uno de ellos fue Machín. Cuando Melchor de Valdés cruzó por el camino del Quindío y por esta ruta se encontró con estos termales, con estas aguas calientes, y él, para hacerle homenaje a su compañero de combate que le mataron los musos en una pelea, él nombró al volcán como Machín. Era Machín de Oñate, y el vocablo es español. Machín es español, es un nombre español. Él también dejó otro topónimo como el río Luisa, porque su hija se llamaba Luisa, y dejó el río Alvarado porque su protector fue Pedro de Alvarado, y dejó río Cuello porque su compadre y compañero era Domingo Cuello. Estos raptaban a sus compañeros. Entonces, cuando ya el chico tenía de 13 a 16 años, se hacía el ritual de matar a un prisionero. Esos chicos se unían 8 o 10, y iban a buscar sus mujeres y las raptaban y construían su casa, toda la armaban, y esa era la familia. Por eso todos eran parientes, y los españoles se burlaban porque ellos decían todos hermanos, o sea que todos eran familiares, y por eso no podían casarse con ninguno. Entonces, a diferencia, pues digo, en otras comunidades que sí estaba lo de pretender a una chica, no, estos la raptaban y pasaban el río Magdalena a nado y traían su chica, o pasaban a la otra cordillera, al otro lado, y traían chicas de allá. Y en todos los relatos de las mujeres, de los criados, ellas dicen, no, yo era de tal parte, a mí me trajeron chiquita de tal, a mí me trajeron chiquita. Y pues una niña de 12, 13, 14 años. Incluso en estas comunidades siempre los españoles veían que hablaban a veces 2 lenguas. Ellos no les importaba, ellos robaban su mujer y tenían 2 lenguas. Sí, hablaban la de las chicas, que tenían su lengua propia. Y ellos se comunicaban a través de quemas. Sí, ellos tenían sus propios árboles, sus propias plantas para comunicarse. Entonces, dependiendo del humo que saliera, así mismo era el mensaje. Pues estaba el codificación de codificación, pues todos sabían que es humo de yarumo, es humo de ese otro matarratón, o eso, dependiendo del humo. Entonces, así mismo, convocatoria para la guerra, convocatoria para la fiesta. Está documentado que usaban el humo para comunicar. Cada planta tiene su propio humo cuando se quema. No era fácil, este territorio no era fácil. Entonces ya la persona no funcionaba en la comunidad. Entonces, una sanadora, las mujeres estaban encargadas de la parte de la sanación, de conocer las plantas para sanar. Entonces le daba una aromática con flores moradas. Y nosotros tenemos un dicho que es echarse a morir. Sí, que es muy indígena y está relacionada, es de esta área. Entonces, ahora no es que vaya a echar a morir o se echó a morir. Entonces ya cuando la persona no tenía fuerzas, se echaba a morir, y venía una sanadora y le daba su infusión de aromáticas de flores moradas. Entonces usaba el tabaco, le echaba humo, acostaba al enfermo, le echaba bocanadas de humo, y con maracas, cantaba canciones. Todo esto lo asociaron los españoles como cuestiones del demonio. Se convocaban para embriagarse con chicha, y durante estas fiestas se transmitían oralmente todo su pasado, porque como no tenían escritura, entonces necesitaban transmitirse su pasado. Y a los niños les colocaban el nombre de un árbol y el nombre de un río. Entonces, para poder tener como la biblioteca, decir Iguá, pero Iguá se llama también un lugar, y se llama un árbol. ¿Sí? Entonces, eran como esos nombres, ¿no? Siempre los españoles decían, no, se ponen nombres de árboles, de animales, pero realmente era ellos para
tratar, no tenían biblioteca, pues qué mejor que conservar, transmitirlo de esa manera. Esta comunidad española que llegó a América era una comunidad feudal, una comunidad de esclavos, esclavistas. Entonces, darle en encomienda a alguien era decirle, bueno, vamos a encomendarle estos 100 indígenas y para convertirlos como esclavos, ¿no? Quedaban como esclavos para una persona que iba a poblar, ¿no? Digamos, a los pobladores de Ibagué se les dieron encomienda, entonces estos indígenas están obligados a trabajarle a ese encomendero, y el encomendero pues tenía que dar cuentas de esas personas, qué pasa con eso, y lo único que se le exigía era que les tuvieran un cura doctrinero. Entonces, en el Tolima, ante la resistencia, pues fue objeto por parte de los invasores españoles de lo que sucedió en parte en Europa, en las guerras en Europa, que fue el causar terror, el miedo, sufrimiento, tortura, desaparición, destrucción de cultivos, violaciones. Ahí están las mismas narrativas que hemos encontrado. Y luego, pues ahí se puede destacar a Juan de Borja, Diego de Bocanegra, quienes fue los que dirigieron esa ofensiva contra la población indígena en el Tolima, que finalmente pues termina en un sometimiento, pero también en alguna negociación. Y digamos que en la guerra podemos destacar hay muchos caciques que lucharon hasta el final por no permitir el sometimiento, como la presencia del gran cacique Calarcá también, pero que eso también dio origen a lo que hoy conocemos los dos grandes resguardos de Natagaima y el gran resguardo de Ortega y Chaparral. Entonces eso permitió de alguna u otra forma que se respetara la vida de esas personas que se sometieron, caso de los Coyaimas y Natagaimas. O por ahí en un texto también encontramos que los nombres ancestrales eran Collajes o Coyaimas, y los Nátagas, que después fueron llamados Natagaimas. Entonces, en esa guerra podemos también encontrar que encontramos mucha población indígena dispersa en esa lucha tan feroz y tenaz, y que algunos guerreros indígenas, personas indígenas, fueron retenidos y fueron vendidos como esclavos, posteriormente a lo que se dio origen a las encomiendas, a las grandes. Una vez exterminado esa población indígena, pues los españoles trajeron también la figura de la encomienda, que eran grandes territorios entregados a españoles, quienes debían producir para el rey, para el virreinato y para el encomendero, y pues a los indígenas los esclavizaron para poner a trabajar y a producir esas tierras. Y luego también lo que fueron la figura de las mitas, que era donde los indígenas podían sacar minerales como el oro, teniendo en cuenta que era la moneda en España. Entonces, y realmente toda la invasión española en gran parte estuvo enmarcada por la avaricia y la codicia al oro, a tener oro, mucho oro, porque era la riqueza. Entonces muchos indígenas también fueron tratados como esclavos en las mitas, en la explotación de minerales. Podemos encontrar también que al negociar el sometimiento, estos dos grupos, Coyaimas y Natagaimas, lo que se conoce ahí con el gran resguardo de Ortega y Chaparral, que está desde parte de San Antonio, Chaparral, Ortega, parte de Coyaima, incluso hasta Saldaña, según los límites que están ahí, y el de Natagaima, que está sobre la margen derecha e izquierda de lo que hoy es el municipio de Natagaima. Pero digamos que la figura de los resguardos también traía, por ende, el sometimiento y el desconocer toda su cultura propia, el de por obligación adoptar, la que le dijeran los españoles, y por otro lado un control social y militar, que era no permitir revueltas ni volver ese proceso de resistencia otra vez. Entonces había un control muy estricto. Y por otro lado, digamos que en el caso de los resguardos, pues ahí nosotros encontramos que
que a esa figura le colocaron lo que fue el cabildo indígena. Entonces esa figura pues fue traída por los españoles, copiada del Cabildo Abierto de España. Aquí lo amoldan con unas figuras totalmente diferentes a las formas de gobierno propio y administración territorial. En algún momento de la historia, creo que es en el siglo XVI, si no estoy mal, cómo la población indígena es diezmada. Aquí se habla, hemos encontrado también en los textos que la población indígena en el Tolima se calcula en unas 40.000 personas en su momento, ¿no? Cuando llegan los españoles. Y que después de las guerras, la violencia, las enfermedades que trajeron los españoles, se calcula que la población indígena solo quedó entre el 10 y el 20%. Entonces, toda esa situación, digamos, es la que después llega pues al periodo de independencia, donde la población indígena se une a Bolívar, alguna parte de la población indígena, y ahí es donde se negocian o concertan, más que negociar, se concerta con Bolívar como aspectos fundamentales. Uno, que era la devolución de los territorios ancestrales a los indígenas, a sus propios dueños, que habían sido arrebatados por los españoles. Dos, el no pago de catastro, porque son territorios milenariamente ocupados, y aquí aplica el derecho mayor, que nuestra gente estuvo antes de la creación de los estados, de las naciones. Hablamos de que estos pueblos indígenas, ahora denominados pueblos, nosotros decimos son naciones indígenas, porque tenían su territorio, su forma de gobierno, de administrar, de sus sistemas de justicia, de regularse. Entonces eran naciones que se rompe con la invasión española. Entonces con Bolívar, digamos, lo que hemos podido encontrar es que se concerta, o los que estuvieron en su momento concertaron con Bolívar eso. Y el otro aspecto fue el no pago de servicio militar, teniendo en cuenta que la población joven había sido muy diezmada, porque fue quien le tocó el enfrentamiento ante el ejército español. Eso, digamos que hasta donde nosotros hemos podido averiguar, no, por las contradicciones después de Bolívar y Santander, esos territorios no son devueltos a la población indígena. Por lo menos en el Tolima no hemos encontrado un resguardo o un territorio devuelto por Bolívar, una vez que derrotan a los españoles y los salen de aquí del país, y luego llega pues toda esta nueva administración, otra forma de gobierno, nosotros no logramos encontrar un territorio que fuera devuelto, ni siquiera el gran resguardo de Ortega y Chaparral, y tampoco el resguardo de Natagaima. Entonces, digamos, haciendo ese recorrido en la historia así muy rápido, pues viene después las guerras civiles en Colombia. Parte de eso que había sido de los resguardos, recordamos que en un gobierno conservador se emite una ley donde derogan la constitución de los resguardos indígenas y permite lo que es la repartición y venta de los territorios y los resguardos. No tengo la fecha ahora en el momento, nosotros estamos trabajando esos documentos ya con fechas y con fuentes. Entonces, es más, esas pocas tierras que se habían quedado, que la corona española o el virreinato le entrega, en el caso de los dos grandes resguardos coloniales, esas tierras en las guerras civiles, de liberales y conservadores, pues son arrebatadas por personas que llegan de otras regiones. Esa parte, por ejemplo, sí, los abuelos nuestros, en mi caso, mi abuela nos contaba cómo es que llegaron gente armada de otros municipios, de otras regiones. Mi abuela nos contaba que allá esas tierras no tenían cerca, cada uno tomaba una parte de lo necesario para trabajar, para comer, para tener sus animales. Y luego las tierras más fértiles, en el caso nuestro, por ejemplo, y casi en todas partes, las tierras buenas que llamamos fértiles son las que son tomadas violentamente por esos grupos armados. Entonces, luego pues aparecen en la construcción de ese estado primario de Colombia, podemos ver que aparecen las escrituras públicas, eso de las encomiendas que dio origen a las grandes haciendas, pues ahora está en contraposición con lo que se conoce de los dos resguardos coloniales. Entonces digamos que en ese periodo de tiempo tan tenaz, nuestros mayores sí nos cuentan que les tocó aguantar mucha hambre, violencia por estos grupos armados, y otros les tocó migrar para otras regiones del país. Por eso es que encontramos gente del Tolima en otras regiones del país, en el Putumayo, encontramos hasta en el Baupés, en la costa, porque les tocó salir para salvaguardar sus vidas. Entonces, digamos que quien retoma un poco esa lucha indígena, pues es Manuel Quintín Lame.
Bien, entonces mi nombre es Daniel Ramírez, antropólogo de la Universidad Nacional, nativo de este pueblo de Ibagué, y desde que recuerdo que comenzaba a salía por los alrededores de mi casa, y las montañas de enfrente de la casa, estas montañas que denominamos de Alaska y de los cerros tutelares de Ibagué, fueron como las primeras expediciones, las primeras salidas, en las cuales cuando se camina, dicen los nativos, se aprende el territorio, porque el territorio se aprende con los pies. Caminar el territorio me ha permitido darme cuenta de que el territorio ha estado ocupado tanto tiempo atrás, que solo las marcas que han quedado por el camino nos permitirán acercarnos a esa explicación. ¿Qué tanto y quiénes? ¿Quiénes, qué tanto, cómo y por qué? Porque la pregunta por qué es fundamental. ¿Por qué aquí y no allá? ¿Por qué allá y no aquí? La arqueología de Ibagué es una realidad poco conocida, es una realidad que nos lleva entonces por la memoria, no solamente de los fragmentos y pedazos que forman una visión del mundo, del cual, por ser fragmentos y pedazos, tardaríamos mucho tiempo en juntar para poder entender de qué estaban hablando y de por qué era importante eso de lo que hablaban o de lo que hacían. De tal manera que el pasado ha sido una experiencia que ha construido el paisaje. Este paisaje que uno ve de esta manera y que ha sido reocupado por las diferentes colonizaciones, desde las colonizaciones antiguas, de otros pueblos nativos que se movían y que se movieron y que se siguen moviendo por el territorio, hasta hoy en día, después de procesos de colonización o de colonialismo y de república que nos han llevado, digamos, hasta este momento. Es un esfuerzo muy difícil de abordar en un contexto tan precario como el de nuestra institucionalidad educativa, porque yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, cuando se hablaba de la historia de los pueblos nativos, se hacían 1 o 2 clases, y los siguientes 10 años de la educación eran hablarnos de Europa, de las características del mundo europeo, de la cultura europea, de la ciencia europea, del saber europeo, y lo nuestro era despreciable. Finalmente había que esconderlo, había que denigrar de él y nunca recordarlo, porque para qué traer esas cosas acá si ya sabemos que no son buenas. Entonces lo que tenemos en nuestra cabeza es una deformación enorme. Por esa mala educación, porque no sabemos nada, porque lo que sabemos es puro prejuicio, que eran esto, que eran aquello, que el pene largo, que el cuerpo así, que las costumbres así, y parece coherente, parece como si fuese algo que fuera consistente, pero si lo examinamos con detenimiento vemos que son puros retazos pegados de una manera muy tosca. No hay una hilación de un discurso de la propiedad de esas gentes que ocuparon el territorio, ni de los sitios mismos donde estuvieron, ni las cosas que practicaron en ellos, y cómo pensaban el amanecer y cómo pensaban el anochecer y cómo se morían y cómo nacían y cómo se casaban y cómo se amaban y cómo comían, etcétera, etcétera. Cosas que son las realmente importantes. Entonces este es un espacio que está fundamentalmente armado, estructurado por una cosmología. O sea,
el territorio no es sino está pensado. Y pensar el territorio es un ordenamiento, como las cosas en su devenir son, entre comillas, caóticas, o sea, aparentemente no están en relación, sino que están ahí, ¿sí? Están ahí palpitando, están ahí siendo. Entonces lo que hacen los seres cuando se ubican, cuando se establecen, cuando dicen aquí es porque entonces tienen una cosmogonía en la cabeza y dicen este lugar tiene las características de visibilidad, de visibilización, o sea, puedo ver a otros y puedo ser visto también desde lejos, puedo tener un control, esa palabra no me gusta, pero puedo tener una relación mejor, una relación con los seres que pueblan ese entorno, plantas, animales, que son constructores también de hábitats. Toda cosmogonía es una representación del mundo. Entonces, en nuestro caso, la cosmogonía está dividida en planos, como hablábamos ayer, pero hay un palo central que atraviesa los diferentes niveles. Hay un nivel donde estamos nosotros, los indios, los seres vivos, las montañas, los vegetales, y otros niveles, 2 niveles hacia abajo, uno salado y uno dulce, y 4 niveles hacia arriba, que tienen que ver con las nubes, con la luna, que tienen que ver con las estrellas fijas y el sol. Esa relación entre arriba y abajo es una relación lógica, etiológica, en términos de que determina la salud y la enfermedad, las relaciones con el entorno. ¿Dónde están los dueños por donde sale el sol? ¿Cómo se llaman? El jaguar. ¿Dónde están los dueños por donde el sol desaparece, el mico? Y en el inframundo, entonces, así como está el jaguar allá en el oriente, en el inframundo, entonces, inmediatamente debajo de los pies del jaguar está el yacaré, el caimán, que es el dueño. Mientras el puma es el dueño del territorio, desde el oriente, de donde nace el sol, es el sol, el jaguar. El yacaré es la versión del jaguar, pero en el agua. Es el dueño del mundo y del inframundo, con otros seres, las lagartijas, los que salen volando a esta hora en la tarde, y las serpientes. Mientras que en la parte de arriba están los seres alados, el águila, en uno de esos niveles también se encuentra la luna, el sol. Hay plantas frías, hay plantas calientes, las enfermedades frías se tratan con plantas calientes, las enfermedades calientes se tratan con plantas frías, los hombres somos calientes, las mujeres son frías, entonces tenemos que juntarnos para entregarnos ni mucho calor ni mucho frío, tiene que haber equilibrio. La salud es el equilibrio, ni mucho calor, ni mucho sol, ni mucho frío, ni mucha agua, ni mucha profundidad. Entonces, de esa manera se construye el espacio. La muerte no es como la concebimos nosotros, es tal vez mucho más rica, mucho más alegre, mucho más motivadora que la que nosotros tenemos como creencia, ¿no? Para nosotros la muerte es catástrofe, es despérdida, es una cantidad de cosas negativas, pero eso no siempre fue así ni ha sido así. Estos pueblos tuvieron una relación con la muerte muy rica dentro de una cosmología, insisto sobre esto, y en la cual lo que queda establecido es justamente que se trata de un viaje, que se trata de un paso, de un ritual de paso. Se pasa de estar en este mundo material a estar en un mundo imaginario, que es un mundo seguramente espiritual. La muerte es volver de nuevo al útero, es volver de nuevo de donde venimos, a ser entonces células en descomposición, en materia mineral que se reconfigura de nuevo y se reutiliza y se reproduce de nuevo como la vida. Entonces la vida nunca termina. Son concepciones muy específicas de los pueblos nativos que no son necesariamente como yo las estoy planteando. Es mi manera de interpretar lo que posiblemente ocurre en
en el pensamiento de pueblos que solamente nos dejaron fragmentos y pedazos e ideas acerca de ese hecho. Y las ideas es que son muy cuidadosos, eligen lugares donde estas personas puedan estar en relación, no se pierde la relación, se continúa la relación, entonces se entierran en sitios altos, en sitios que tengan buen drenaje, en condiciones que permitan que pasados 2000, 5000, 10.000 años nos encontremos allí todavía en esa posición como las dejaron, como encapsulados, es decir, cuando excavamos una tumba estamos abriendo una cápsula del tiempo. Entonces la relación con la muerte es muy profunda, es muy interesante en estos pueblos, y lo que sabemos es que decimos entonces en términos académicos que son entierros secundarios, porque probablemente murió primero el personaje, lo tendieron en un sitio, allí pasó un tiempo y luego hicieron el entierro secundario en una urna, porque allí no aparecen todos los huesos, sino los huesos largos o el cráneo. Entonces nos está hablando de formas de representar la continuidad, porque todos los que llegaban a un sitio indígena pensaban que ahí había una huaca, y entonces que la huaca debe ser huaca, o sea, debe contener muchas cosas, y en particular oro. Entonces hay una excesiva ambición por descubrir huacas, y eso es el trabajo de la huaquería, un movimiento supremamente fuerte de destrucción y de hallazgo de sitios, a través de una técnica que desarrollaron ellos mismos de tanteo con media caña, con materiales con herramientas que los arqueólogos no utilizamos, pero que son más eficientes en términos de rápidamente auscultar un área y determinar dónde están las tumbas. Esa técnica y esa instrumental es especialmente para localizar tumbas. El huaquero no está interesado en describir un asentamiento o una piedra tallada o una piedra pintada o un objeto orfebre. Lo que le interesa es fundamentalmente cuánto puede valer. Hay una anécdota en este texto de Bolaños, de la retórica de la colonial de la conquista del pueblo Pijao, en el que cuando el cacique Chaguala es tomado preso por el ejército conquistador, allí estaba presente el señor Fray Pedro Simón, y el indio lleva en sus manos una escultura de un personaje que consideran importante. Entonces le quitan el objeto y lo tiran al piso, lo rompen y le piden a este médico, a este chamán, a este cacique, que se haga a la fe cristiana. Y él le dice que prefiere morir aperreado y convertirse en pasto de los venados que en pasar a ser como ellos, a pertenecer a su creencia o a su cultura. Entonces ahí pues es aperreado, es muerto, pero la imagen es muy poderosa porque es una conciencia histórica de su lugar y de sus peculiaridades con relación al otro, que le impone sus creencias y le impone su dominación. Entonces esos elementos nos permiten ver que sabemos muy poco, que los cronistas han dicho algunas cosas que son interesantes, y la mayoría de cosas de las que han dicho están ideologizadas, es decir, tratan de mostrar que los pueblos que habitaron el territorio no merecían seguir siendo los dueños de su destino, sino que los pueblos invasores, que tenían entonces una configuración del mundo que ellos consideraban superior, entonces podían vencer, destruir las sociedades que ocuparon la región. Entonces ese proceso de configuración de las identidades, de la relación entre los pueblos de un lado y de otro, ha sido regularmente explicada, y más bien ha generado regionalismos. Entonces volvemos a que entonces los de Caldas entonces son los quimbayas y son superiores a los de acá porque tenían un desarrollo con la orfebrería y demás más vistoso,
y que entonces los de acá, como sus vasijas, los de la ladera no son tan elaboradas como la ladera de la cara occidental de la cordillera central, son distintas, pero están emparentadas. Entonces lo que nosotros vemos es que hay como grupos que se especializan en determinados asuntos. Es decir, no todos tienen que producir las ollas bonitas, hay unos que tienen que producir las ollas utilitarias, habrá otros que tendrán más especialización en producir las vasijas para los rituales, para las fiestas, para las épocas especiales, y entonces hay unas diversificaciones y unas particularidades, pero eso no es un indicador que ha sido siempre visto de esa manera, como un indicador de desarrollo social y demás. Seguramente que sí, pero no necesariamente es una explicación abarcadora, es decir, que permite explicar a todos los demás casos. Según la historia, lo que escucho no es que esto era el nombre de una cacique, a una indígena, a una india que llamaba Cataima. Y anteriormente Cataima era, donde es Cataimita era Cataima. Y aquí era Cataima, entonces después cambiaron el nombre porque Cataima era más grande. Entonces, más grande. Entonces por eso quedó Cataima y Cataimita. Bueno, acá tenemos, acá en esta parte, pues era una casita antigua, o sea, donde vivieron los antiguos, y pues se oían los comentarios de que acá hay un entierro, y pues yo estaba muy pequeño cuando una vez venía buscando una yeguita como a las 6 de la mañana, o sea, yo venía por este camino, incluso estaba hasta lloviendo, cuando yo llegué acá a esta parte, y cuando yo vi un pollito rojito, y yo me agachaba a mandarle la mano a cogerlo, y él no se me ariscaba, y llegó y se me metió en un hierberito, y ahí se me quedó. Entonces pues uno pequeño pues no sabía de eso ni conocía, y ya después comentando con la gente fue que me dijeron que había un entierro y que varios habían visto ese pollito. No sé si todavía estará o ya se volaría. La parte donde se fue la huaca, quiere decir un entierro grande. Pues ya no se alcanza a ver bien. O sea, allí en aquella parte era otra habitación, incluso había hasta una molienda, era un trapiche de moler caña, y pues había una mata de guauda que allá todavía se alcanza a ver retoños de la matica de guauda, donde había un entierro, y eso pues tuvieron mucha gente escarbándola y buscándola, pero no fue posible. Y en una época pues nosotros éramos los dueños de esta finca aquí hacia abajo. Cuando en verano cada rato había uno que se comenzaba a derrumbar estando seco. Y llegó el término que pues un día como a las 5:30 de la mañana ella se embarcó, entonces nosotros teníamos que venir a cogerlo, habíamos como 5 trabajadores. Y pues gracias a Dios que no fue más tardito y no pues habíamos fracasado todo, porque el derrumbe bajó donde nosotros teníamos el corte, incluso nos llevó los canastos, todo. Y pues cuando llegamos ahí vimos en la pared, donde había ido las huacas quedaron 3, como cuando, o sea, era un tanque y se destapó para acá. Y entonces salió y quedó cortada bien como si hubiera bajo una máquina. Y eso fue un derrumbe muy grandísimo, todo esto hasta la carretera. Y se embarcó. Entonces pues son cosas historias que las conocemos, hablo porque las vivimos. Y es una vereda acá pues donde fue una zona de los indios, cementerio de indios, todo fue muy trajinado por los indígenas. Entonces pues vamos a bajar hasta donde era un cementerio. El otro lunes también es festivo, que 8 días. No, pues mañana ya queda muy... Sí, toca.
desde que yo estaba pequeñito. O sea, todo esto, porque anteriormente era parejito, esto ya eran parejitas las tumbitas. Y las tumbitas Sino que mucha gente las han sacado, se han llevado las piedras, por escarbar las huacas, las entierran. Entonces, pues hasta ahora no, mire que no he escuchado que alguien haya sacado algo. Han escarbado sí, porque allí vemos el socavón que hay, pero que no he escuchado decir que hayan sacado. Es que era que acá eran puros indios pobres los que mantenían. Y ollas sí, cada nada sacan por ahí, pedazos, encuentran los pedazos. ¿Por qué no me echa el perro otra vez? ¿Por qué no echa el perro otra vez? Sí, mi nombre es Ernei Aguilar Blandón. Acá donde estábamos se llama Catainita, vereda Vía Tapias. Bueno, sí, esto acá era un cementerio de indios, había muchos indios, pero no sé qué tribu había acá. Encontré esto, he encontrado piedras, las he movido, las he toteado para hacer la casa, algunas cosas, y todavía asustan, todavía sé dónde hay un tesoro porque asustan, o sea, sale una persona y se muestra, pero no se pierde donde uno es poco más o menos sabe. Y acá el propietario de esta finca algunas veces sacó una olla grande llena dice que era de tierra, pero según eso como que tenía oro. Ella es pequeña, toda vestida de blanco, no se le ve la cara, se le ve una persona, un buzo blanco, y se ve por el camino por donde va. Es como un hombre, no se ve bien, no, o sea, sale en tiempos, no precisamente en Semana Santa, cualquier tiempo sale y se esconde hasta donde. Una persona me dijo que, o sea, sabía mucho de eso y me dijo, ahí hay un tesoro grande, ahí hay un tesoro o algo, porque ahí se siente como el brigor o sea, algo que llama ahí, algo que cuando yo llegué acá, tenía 7 años, no había casa acá en este lugar, no había mucha habitación ni carreteras, todavía estaban las tumbas de los indios, eran piedras paradas a los lados, bonitas, pero ya el propietario de esta finca ya había sacado algunas tumbas, y a mí me prohibieron también, o sea, yo me gusta mucho esto de buscar, hallar, buscar, y a mí me prohibieron, dijeron que no volviera más a sacar, que era prohibido. Entonces cuando ya fui comprando, le dije, no, pues que esto yo lo compré yo y puedo hacer con mi lote lo que yo quiero. Entonces yo fui sacando poco a poco, pero nunca he encontrado nada. Veo una piedra, la levanto y miro por debajo, miro a ver qué puedo sacar, miro a ver qué es lo que hay, pero no he podido. Y muchas veces a los alrededores dicen, hay huacas porque allá donde usted, para bajito, para arriba, para tal parte, sale algunas luces. Sí, mire, esto es el camino que va hacia la principal. Y aquí se ve una persona que viene de blanco, baja hasta ese lugar y a ver si de pronto, pues, no sé, a mí siempre me sale, a ver si de pronto lo puedo mirar o qué hay de acá, de pronto tesoros. Sale una persona bajita, de blanco, ella me avisa allá, acá, y un señor me dijo una vez que había un tesoro muy grande acá. Y la vuelta allá y nada. Uno pues siempre le da como, sí, o sea, le da como miedo porque claro, uno se viene escondido a buscarla, se
¿usted qué está haciendo ahí? ¿O para dónde va? Entonces cuando uno llega y da la vuelta y, uy, no hay nadie. Y sube y nada de rastro, nada de nada. Y uno pregunta, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿qué hay? ¿Quién es? Y ya, sí, a mí me salió dos veces la persona. Allá arriba y acá, donde se escondía. Primero me salió a las 10 de la mañana, que fue allá arribita. Me salió a las 10 de la mañana y después a las 3 de la tarde acá. Porque yo miré las 3. Desde que yo llegué acá había hartas tumbas hechas, bien hechas, sino que se ha ido tumbando, arreglando para levantar las piedras. Sí, o sea, como uno no sabía, uno las veía armadas y uno las veía desbaratando y iba llevando las piedras para hacer otra cosa o para echar la base de una casa. Uno fue desbaratando poco a poco, como uno no sabía qué es lo que en sí había acá. Acá puede haber una tumba, ¿sí? Está así, así y así y así. Pueden haber 3 piedras grandes acá, como esas. Estas piedras las he sacado yo, desde que bajó la máquina las he sacado yo. Me prohibieron la guaqueada porque dicen que es que de pronto me hago rico, bueno, no sé. Pero aquí me prohibieron. Sí, esas piedras son pesadísimas. Esta la saqué el día que bajó la máquina por acá, la saqué. Estas son de acá, las que tengo arriba también. Puede ver así, así y así y acá. Y por lo regular, debajo de siempre de cada tumba se encuentra una piedra como esta, como de pequeña. O sea, por lo regular siempre se encuentra, pero no sé ahí para abajo qué más se encuentra. Aquí esta no le he podido levantar, le metí barre por debajo y no le he podido levantar. No, hacia abajo. Sí. O sea, así. Y aquí, digamos un ejemplo, esta estaba parada acá así, y así y así. O bajamos otra vez, porque ese no se cuenta mucho la historia. Sí, yo estaba acá. Acá cuando uno llegaba a esa parte, asustaban mucho. Hablaban. Sí, yo lo escuchaba, pero como le digo, no se le entendía qué es lo que decían. Otro lenguaje, sí. Hacia la parte de abajo había una vez una señora y mi mamá, y a ellos les salieron unas gallinas con unos pollitos y todos eran amarillos. También salieron unos marranitos y la señora le decía a mi mamá, camine, vamos a cogerlas, porque ella sí sabía, mi mamá era inocente y ella sí sabía qué era. Y ellos iban a cogerlas y no podían cogerlas. Bueno, aquí era una tumba, todavía existe la tumba. Aquí había una tumba, todavía existe la tumba. Usted mira acá y se ve bien acá como es la tumba. Aquí hay otra. Esta era otra tumba. Aquí, acá, todavía se ve lo que es la piedra, donde está lo de la espalda. Aquí está lo de la parte de arriba, la tumba. Aquí bajaba la otra y aquí cuadraba. Esta todavía es una tumba normal. Así como está allá, estaba acá. Acá, como está acá, estaba allá. Esta es una tumba de creo que un indígena pequeño o un niño. Ya esta es la tumba de un indio grande, porque bajaba hasta acá. Así como está ahí. Así como está ahí. Y allí había otra.
Pues yo me llamo Alfredo Acosta y entonces les voy a decir lo siguiente, lo que me están preguntando. Por lo menos en ese tiempo, pues, en modo de mi vida, me acuerdo mucho que pasaban los indígenas por ahí, pero digamos pues que no muchos, ¿no? Sino por ahí veía yo que pasaban, hay unos 15 o 10, o así, eso. Por aquí como casi no aprovechaba casi esa gente así, sino poco más o menos poquitos. Se vestían de forma de como de vestido, como vestirse una mujer, ¿sí? Como con agua y toda esa vaina y entonces, sí, por lo menos aquí en esta vereda, pues es la vereda del Ingenio y para allí, por lo menos allí a aquel lado, que se llama Catañita, ahí es donde dicen que es la mina esa de oro. Sí, señor, pues yo creo que eso pasaba, eso como por aquí había uno que otro de indígenas, ¿cierto? Venían por lo menos allí, por allí había otros y se juntaban y ellos conversaban las vainas. En vez se ponían de unas parecían como forma de blancas, andaban así. Pues el oro, quién sabe, los aretes. Por lo menos el señor de allí, don Alejandro Marroquín, ese tenía era unos pero aretes, oiga. Y la nariguera, y eso decían que era de oro. Tenía la forma haga de cuenta como cuando le van a poner una vaina hacia un becerro. Eso sí, a un becerro así para que no le mame a las vacas y eso llegaba ahí. Y se ponía eso. Pero eso él le daba, era como rabia que uno llegara uno por ahí. Cuando en ese tiempo tenía yo un tío que compraba ganado, y él tenía reses allá y se los vendía a un tío mío. Y yo iba allá y ese señor llegaba y se me escondía. Después adentro me decía, pues sí, vayan, le entregan el novillo, las vacas que le vendía a don Pedro. Pues yo no sé, me decían la gente de que yo no vive, y es que él tenía una marca de oro. Pero él murió y eso no supo si verdaderamente era la marca de oro, quién sabe. Les digo, él no casi no le gustaba que lo miraran, que lo conversar por ahí, uno que otro por ahí, como el que le iba a ir a comprar el ganado, ¿sí? Pues no así conversaba, pero uno llegaba, buenos días, don Alejandro. Yo decía, buenos días, eso era, y enseguida se entraba para adentro. Entraba para adentro y eso no, después allá le hablaba a uno, pero no daba más la cara. Bueno, acá estábamos sobre este filo donde era el pasadero antiguamente de los indios. Yo tendría unos 6 añitos cuando recuerdo que pasaban esas manadas de indios, pero eran hartísimos. Y nos tocaba, los ancianos, la gente antigua les tocaba estar pendientes porque eso, donde pasaban se llevaban lo que encontraban, gallinas, ropa, o sea, todos esos eran, entonces eso es como una recordatoria que tengo. Resulta que como de acá de Ibagué, pues salía el camino para el Quindío, entonces este era el pasadero y acá por este filo se subían. Entonces se oye, se cuenta que por acá en todo este sector hay muchos entierros de ellos. Y ahí pues vemos este que sacaron ahí, que al parecer pues era un entierro pobre, pero supuestamente acá hay varios entierros en esta vereda. Como vemos acá podemos precisar donde anteriormente, hace aproximadamente 2 años, habitantes de la zona encontraron este entierro de los indios, donde sacaron 5 ollas, pero pues vemos los pedazos. Veíamos cómo hacia el fondo habían unas
hacia el otro lado otras y hacia el frente otras ubicadas. Entonces veíamos que cómo eran de inteligentes los indios, que no las dejaban amontonadas, sino eran separados. Esto teniendo en cuenta que nosotros estábamos acá ubicados sobre un corredor, o sea, que era propio de los indios, porque era donde ellos se ubicaban para trasladarse hacia el Quindío, de Ibagué al Quindío, supuestamente, y por lo que se escucha, eran los indios fijados los que habitaban esta zona. Nosotros acá ya miramos el cementerio que tenemos ubicado en la parte baja de la vereda, de acá de la misma vereda Cataimita, y subiendo por la misma cordillera, el mismo cerro, pues hemos encontrado esto, y ya en varias ocasiones hemos encontrado en varias partes ollas y cementerios de los indios, donde enterraban los indios. Esto debido a que este es el corredor donde se transitaba de Ibagué y de otros departamentos hacia el Quindío, hacia el camino nacional. Aquí seguimos subiendo hacia arriba, encontramos el camino bolivariano, que era el camino nacional. Entonces, por eso nosotros decimos que esto es de los indios, porque ellos eran los que andaban este corredor. La historia que tengo para contar de la juventud y que vemos cómo todo va acabando era el de las candilejas. Nosotros cuando estábamos pues, de unos 14, 15 años, veíamos aquí al frente como por lo regular todas las noches veíamos a candilejas, bailaban todas las fincas a las 7 de la noche. Y la candileja pues son 3 luces que veían que eso bailaban, comenzaban para allá y para acá, se cruzaban la una con la otra. O sea, era como una diversión, como si estuvieran jugando. Y eso llegaban hasta una parte y se desaparecían cuando le vemos que salían en otra parte, porque ellas como que saltaban a otros potreros, porque todos los eran potreros. Entonces, pues son cosas que para la juventud, para los que no lo conocieron, son como desconocidas, pero nosotros que las vivimos y las conocimos, queremos que esto quede como una historia, que no se pierda la tradición. De pronto nosotros escuchamos que la patasola, que el moán, todo eso, y eso sí de pronto existió en el tiempo antiguo, sino que como el diablo, pero como los diablos nosotros que ya corrimos hasta el diablo, o sea, todo se va acabando porque la creencia se va perdiendo, entonces ya como que la misma creencia traía todo eso. Entonces son cosas que las contamos porque las vivimos en carne propia. Allá el vecino también como que también la veía, logró conocer a Candileja. Lo que decía acá el compañero, sí, yo también vi la candileja y le preguntaba a mi mamá por qué eran esas luces, ¿sí? Y ella nos decía que era la abuela con los 2 nietos, que por eso era que salía y andaba. Entonces pues cuando quieran les cuento hartas historias, pero ahorita no más. Pues la candileja sí se ve por ahí en varias partes. Por allá en aquello todo. Pues eso se ve para las Semanas Santas. ¿Usted ahora poco la ha visto, no? Sí, ahora. Yo la vi una vez allá peleando allá. ¿Esa es la candileja o es la...? Candileja la que hoy. Esa es la que pelean las sí, eso. Sí, señor. Sí. Pelean o bailan. No bailan, ni pelean, ni... Mi nombre es Jesús Albeiro Sanabria Osorio. Vivo aquí en esta finca de nombre Campamento. Aquí hemos encontrado muchos hallazgos de que hubo habitantes indígenas aquí en la región, porque hemos encontrado ollas, en una ocasión se encontraron 1 o 2 tumbas indígenas, y finalmente ya hace unos 3 años me di a la tarea de rescatar algo importante, y es los molinos que los indígenas utilizaron, como este, por ejemplo, este ya más grande, aquí a mi derecha
hay otra, y esta pequeña que quizá pues de tanto utilizarla, pues se deterioró y se rompió. Aquí se cuenta la historia de tribus indígenas que eran una combinación entre Ijaos y parte del cacique Calarcá, o sea, era como una mezcla que había, pero no eran exactamente pijaos. Yo quiero decirles, donde estamos nosotros haciendo esta toma se llama Tapias, donde nosotros estamos ubicados, especialmente en esta finca, hacia la parte de la montaña, o sea, hacia el Cerro Las Huacas. Se dice que los indígenas que habitaron la región en este lugar, ellos, cuando el volcán temblaba, se dice que ellos le echaban la culpa al Cerro de las Huacas. Por lo tanto, cada que temblaba, ellos iban a ofrecer sus rituales a ese sitio. Y es común ir a la parte del piedemonte del Cerro de las Huacas e encontrar piedras labradas, piedras grandes donde aparentemente ellos hacían sus sacrificios. No sabemos qué tipo de sacrificios, pero lo importante es que ellos, para calmar la ira, según los indígenas, para calmar la ira del cerro, iban a hacer sus sacrificios. Lo importante es que la tribu de indígenas, o sea, esa familia de tapíes que habitaron la región, fueron desplazadas hacia la región de Salento. Ya allí se distribuyó, se perdió la familia, y luego de ahí pasan a Calarcá, según el estudio que se ha hecho de historia. Ya en Calarcá, Salento y otros municipios del Quindío, ya se pierde esa familia, y hasta ahí el recuento de lo que es la familia de los tapíes. Y en cuanto a las tumbas de los indígenas, las que nosotros encontramos, las encontramos vacías. Y se dice que ellos pues eran los que más eran afortunados, los más de rango, o sea, la casta más altica era la que lograban enterrar en esas bóvedas, en esas tumbas de piedra, que era una laja grande en el piso y dos largas, y la tapaban así y otra por encima. De esa manera nosotros las descubrimos. Pero no había nada, ni huesos, o sea, ni restos humanos, ni nada. Lo contrario de las ollas que encontramos aquí dentro de la finca, sí encontramos una olla demasiado grande, muy grande, tanto que a mí me daba al pecho la olla, y logramos sacarle 3 costales de esos 3 rayas que habían antiguamente, llenos de tierra, y era demasiado pesada. Y estaba tapada con otra. ¿Qué había ahí? Solo tierra. ¿Por qué tierra? No lo sabemos. Dicen que era ahora, no lo supimos, porque definitivamente nosotros no aprovechamos nada de esto. Frente donde yo estoy, cerca de la mata de Guadua, encontramos 2 ollas. Esos sí estaban con restos humanos. ¿Sí? Estaba el esqueleto ahí, no encontramos calavera. O sea, se dice que a los más pobres los cogían, los descuartizaban y los enterraban ahí. Y a su lado de pronto, no en esta región, pero sí en la región de Cajamarca, Naime, se encontraron ollas donde tenían huesos de humano, y alrededor había otra botija, otra ollita más pequeña con chicha de maíz, que para que, según la creencia de ellos, el difunto que estaba ahí pudiera tomarse su sorbito de chicha. Se encontraron varias ollas con eso. Aquí no, sencillamente se han encontrado con huesos o tierra nada más. ¿De por qué lo hacían ellos? Decían que la región era porque los indígenas que vivieron en la región no eran tan suficientemente ricos, digamos. Entonces por eso no se han encontrado como riquezas en las ollas ni nada. Quizás las riquezas estén a un lado, no las hemos podido encontrar, nadie los ha descubierto. Eso nosotros los dejamos cuando vivíamos acá, que la casa paterna era ahí, se dejó, y eso se fue deteriorando porque nunca le pusimos cuidado a eso. La olla se nos dañó porque nunca sabíamos cómo conservar la olla, de qué manera hacerla, que había que envolverla en periódico, que no había que dejarla al aire, que bueno, había que hacerle un proceso. Nosotros lo dejamos contra la pared, y una tarde de sol llegó y se abrió, no quedó. Y las otras pues en la sacada se despedazaron. O sea, nosotros nunca le pusimos el verdadero cuidado que hoy sí le estoy colocando, porque yo cada tiesto que yo me encuentro trato de irlo ubicando, ¿cierto? Pedazos de ollas o
o cuernos que uno encuentra de las mismas ollas, quizás las figuras de ellos. Se dice que fue muy habitada la región y entonces por eso tanto indicio. Sí, es usual. Miren, en la parte de la cordillera de Tapes hacia arriba, más o menos a 1 hora, se encuentran molinos. O sea, no es aquí solamente el plan. Y si te ubicas más hacia arriba, hacia la parte más alta del Cerro Las Huacas y buscando Machín, vas a encontrar los molinos. Entonces, eso nos indica que bueno, estas tribus estuvieron y los utilizaban, para algo los utilizaban. Entonces, ellos nunca como que relacionaron, según la historia, ellos nunca relacionaron que el Machín era una amenaza para ellos. Relacionaron más el Cerro Las Huacas, porque como este era el asentamiento y el Machín era solo paso obligado para ellos de ir de aquí del Tolima hacia el Quindío, entonces pues como que no lo relacionaron mucho. Ellos por habitar aquí en la parte baja del Moral y aquí de Tapias, se relacionaron más el Cerro Las Huacas que no el Cerro Machín. Hasta ahora no se conoce que haya habido algo como que ellos hubieran ido a adorar al cerro, no. En cambio por Las Huacas sí se dice que ellos iban a hacer sus rituales por ese lugar. Lo que nosotros podemos ver, o lo que ustedes pueden apreciar, es los molinos indígenas. Esto para nadie es un secreto que era lo que ellos utilizaban. Aquí están llenos de agua porque la temporada de lluvia ha sido prolongada en la región. Pero si ustedes lo pueden ver, la profundidad que un molino de estos tiene es suficientemente adecuado para decir que esta era la piedra, la mano de piedra que se llamaba, donde ellos molían, con lo que ellos molían los granos, quizá algunos tubérculos, no sé qué tanto utilizarían, y esta era la forma que ellos utilizaban. Por lo menos en este se ve que todos no tienen la misma profundidad ni el mismo diámetro, quizá porque los utilizaban de diferentes maneras, porque ustedes pueden ver a este con algo más distinto, una profundidad mayor. Este sí es un tiesto de olla. Mire, por ejemplo, esta parte de este molino es muy diferente. Ustedes lo pueden apreciar. Muy diferente. Más hondo en el fondo, como una especie de pilón, y aquí la parte como una rampa. Me imagino que con esta piedra, pues ellos la utilizaban de una manera distinta, más pesada que la otra, no sé, quizá para triturar granos más secos o más pesados, quizá, bueno, esta era una forma de que ellos la utilizaban. Pero encontramos, por ejemplo, esta que era más pequeña, quizá para moler algo distinto. Lamentablemente, pues como ya estaba tan antigua, se dañó, se partió, al igual que la piedrita, era una mano de piedra más pequeña, pero se supone que era para otro tipo. No todos se utilizaban para lo mismo, y eso al verlo uno saca conclusiones de que no se utilizaban para lo mismo, al igual que esta. Inclusive ya esta es la mano más pequeña y de una forma distinta. Ustedes lo pueden apreciar, una forma más distinta, más pequeña, la mano de piedra un poco más pequeña. Entonces pues no sabemos qué era lo que ellos tanto hacían. Hay 4 tipos de molinos ahí, pero lo que sí sabemos es que todos los fueron utilizados por ellos. Eso es lo que tengo hasta ahora en conocimiento de lo que son los molinos que ellos utilizaron con sus manos de piedra. Por este lado, yo traté de coleccionar un poquitico de la arcilla que ellos utilizaban, porque ellos utilizaban para hacer sus ollas, sus vasijas, sus tiestos. Entonces yo me di a la tarea de buscar una mina de esas, y entonces tengo aquí en conservación, ustedes lo pueden apreciar, parte de ese material. Ya está, hace rato lo tengo acá, pero era la arcilla que los indígenas utilizaron. Como lo pueden ustedes ver, era la arcilla que ellos utilizaron propiamente para hacer sus vasijas de barro, sus tiestos, sus poncheras, todo lo que ellos utilizaron era con este tipo de arcilla. Entonces yo me di la tarea de traerla para mostrarle a las personas que de pronto
vienen y que no conocían de cómo lo hacían, entonces ahí está relacionado. Y quizá hayan más hallazgos, pero en el momento pues nosotros no hemos podido encontrar nada más. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Giraldo, soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuello San Juan, más nombrada como aquí en el Cerro Volcán Machín. En este momento estamos dentro del volcán, todo esto es parte del volcán, es un volcán activo, él está normal, está tranquilo, toda la vida siempre vivo aquí dentro del volcán, conozco todas las partes del volcán, tenemos una parte aquí, lo de las estalamitas, que es una roca que está conformada en caliche, que eso lo produce el mismo volcán, que son aguas azufradas. Otra parte que tenemos lo del parte del cráter del volcán, esa la parte de aquí donde estamos, la parte de atrás, que eso más o menos tiene de diámetro 2.2 kilómetros cuando él hizo erupción del volcán, hace más de 870 años. Tenemos también lo que es Puente Tierra, son termales del mismo volcán, tenemos estalamitas y tenemos estalactitas en la parte baja. Y ya como tal por aquí en lo que nos han contado nosotros de los indígenas que estuvieron en este territorio, las Tochas y las Dolimas, hicieron un recorrido en todo este sector y entonces ellos también, ahí se encuentran piedras que ellos tallaban el maíz para hacer las arepas, son piedras encombadas, son piedras muy rústicas, muy pesadas, entonces eso es lo que se puede ver acá en nuestro territorio. Y ya como tal lo de los entierros, pues la gente nos cuentan, acá arriba en la finca hay inclusivamente hay unos huecos, pero que supuestamente hacían huecos para sacar los entierros. Pero en ningún momento nos contaron que hayan sacado ollas, algo así, cráneos. No nos comentaron de eso. De pronto sí que se escuchaban como ruidos, que en vez en las peñas bajaban como monedas, que escuchaban que bajan monedas. Y eso son cosas como que lo asustan a uno cuando pasaban por el lado del camino. Para la parte baja también, cuando yo estudié una cierta ocasión, cuando yo era niño que estudiaba, más o menos tenía unos 12, 15 años, algo así. En la parte del frente de la escuela había un plan, en esas pasó un camión y entonces fragmentó la tierra y había un hueco. Entonces ahí encontramos una olla de barro, estaba el cráneo del indio, tenía parte de la olla de barro, tenía tierra, arena molida, como cuando uno en la inocencia no sabía que era oro. Entonces nosotros lo que hicimos fue botarlo, entonces no supimos que eso era oro. Y en eso también en el cráneo tenían unas bolsas de dulces, porque ellos se enterraban con dulces para ellos alimentarse. Ellos pensaban que iban a sobrevivir ahí. Ellos como que le corrían a los españoles para que no lo fueran a coger con el oro. Y entonces ahí estaba el cráneo, tenía parte de los dedos, de la columna, había lo de los brazos, y pues no estaba como tan completo. No sé qué se hizo el resto de cráneo, porque lo teníamos en la escuela como monumento. Entonces no sé qué pasó más de ahí. Y ya por acá, ya cuando pues ya nos comentan que este es camino bolivariano, por aquí pasó Simón Bolívar. Eso la historia nos las contaba. Inclusive ese que baja allá es el camino bolivariano. El camino pasaba por acá. Acá ya se pierde el camino porque ya le metieron carretera. Acá arriba llega a la finca nosotros, se baja en toda la finca, baja abajo a la parte baja de San Juan y si llega a Tochi y ya Tochi a Salento. Es camino bolivariano y aún todavía está el camino ahí. Acá arriba todavía hay una entrada.
Acá en donde dice Machín 1, ahí entra hacia el camino bolivariano y vuelve y sale la carretera otra Yo me vez. llamo Marco Tulio Urueña, soy de la familia Urueña. Bueno, y tengo más o menos 80 años de edad. Y yo nací en este territorio. Nací, aquí me quedé y aquí estoy. He viajado y he andado, ¿no? Pero vuelvo acá. Y de pronto aquí moriré porque el anhelo mío no es salir por otra parte, morir aquí. Porque me amaño en este territorio, tierra buena, y tierra que uno conoce, buena gente y todas las cosas así. Entonces tiene que estar en ese lugar. No, pues los indios lo único que debo decir es eso, que vivieron, que andaron y que vivieron aquí en Colombia, natales de Colombia. Pero lo único que les digo es que por aquí, mira, aquí, esa finca que ustedes ven ahí, hay más allá, por ahí tiene mucho plan, no tiene mucho plan. Y por ahí he andado yo y donde yo he encontrado que la gente escarban y encuentran las piedras donde se sepultaron los indios. Se sepultaron los indios, porque eran natales, eran de acá, ellos mismos se enterraban. Ellos hacían el hoyo, le estaba contando a él, ponían una piedra por debajo y una piedra por cada lado y se tapaban con una piedra por encima y ahí morían. Y unos se sepultaban con ollas dice que de chicha, ¿no? Maíz molido, maíz curado para hacer chicha. Dice que ellos tomaban mucho eso. Se enterraban con eso, pensando que de pronto iban a vivir mucho tiempo. Y mentira que se morían porque cómo salían de ahí, la persecución bien brava, cómo salían de ahí. Y entonces la gente han encontrado las ollas con chicha ahí, han encontrado ollas con chicha ahí, otros han encontrado las ollas vacías. Otros han encontrado ollas grandes llenas de arena. Ollas de arena. No han encontrado ollas de arena, pero llenas. Entonces dice la gente, los de ahora, que lo que pasa es que de pronto le metían oro a esas ollas, lo metían entre la arena, pero como nosotros no sabemos de si somos ignorantes, uno dice que coge la olla y la voltea. Un poco de arena y la volteó, y ahí estaba el oro. Pero dice la gente que ahí estaba el oro entre la arena. Era para esconder el oro entre la arena. Pero llega la gente como yo y ve la olla y se ilusiona, pero que un poco de tierra y botémosla. Pero dicen que botaban la riqueza, es lo único que se sabe, que yo supe, que ahí botaban la riqueza en esa arena. Y eso lo han encontrado, eso sí no lo han encontrado aquí entonces. Por aquí arriba un plan, mira, desde aquí de localitos, nos dan localitos para allá un plan que se llama el plan de las huacas. Que el plan de las huacas, dicen que hay mucho indio enterrado ahí. Desde donde ustedes ven los palos para allá, un plan grande. Dicen que hay mucho indio enterrado ahí. Ahí sí no he visto hoyos, ni nada de piedra, ni nada de señas. Pero dicen que lo llaman el plan de las huacas. Bueno, dice la gente, porque eso sí no lo veí yo. Uno cuenta lo que vio y lo que escuchó también. Aquí hubo un indio, me parece que fue el cacique Calarcá. El cacique Calarcá, dicen que él era el único que tenía plata. El único que tenía plata, pues no mucha, pero sí tenía plata, era el indio Calarcá. Y dicen que él pasaba por acá. Y dice que por acá recorrió mucho con unas mulas. Yo no sé si con 2 cargas de mula, con 2 mulas. Y dice que él andaba con 2 cargas de plata en esas mulas. Pero huyendo, a ver si de pronto las escapaba. Dicen que andaba con 2 cargas de plata y en mulas. Y dicen que él pasaba de por ahí de Salento a Ibagué y volteaba mucho, pero en camino real. En ese momento estaba esa carretera, era camino nacional de Ibagué a Armenia, al Quindío, era camino nacional, camino de herradura, camino de bueyes. El primer camino que hubo para aquí, y las primeras gente que trabajaron con esos caminos fueron los bueyes, con bueyes. En ese tiempo no había mulas y no bueyes. Y eso, pues, que cargaban los 500 o más bueyes, cargando remesa de Ibagué a Armenia, a Salento, a Pereira, todo eso. Imagínense, eso eran bueyes haciendo estaciones, que llegaban a Pereira. Eso como que duraban, yo no sé si un mes o 3 meses en el recorrido, para ir y para venir, teniendo remesa de un lado hacia el otro. Entonces lo que yo oí decir fue que en ese punto de Toche, aquí al Guayco, por aquí a Machín, se perdió el indio, se perdió el indio, o no se perdió, sino que enterró de pronto eso y no supieron a dónde. Pero tienen una malicia más o menos que por aquí en esto de Machín, ponen eso de Machín, no ponen lo de ustedes, que por ahí quedó esa plata. Ahí quedó esa plata enterrada porque por ahí más lo vieron. Y así que con enterrada la plata entonces ya no saben más nada. Y la han buscado y todas esas cosas, pero eso no es trabajoso.
Mi nombre es Hugo Alberto Peñuela Santa, pertenezco al resguardo San Antonio de Calarma, municipio de San Antonio, Tolima. Los elementos de médico son 4, que es fuego, aire, tierra y agua. Son fundamentales porque el fuego nos da energía, el aire nos da respiración, tierra nos da los alimentos y nos da todo lo que nos cubre. Es lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Eso es lo que nos representa a nosotros como básico y todo el entorno para poder ser uno inicialista en la medicina ancestral. La comunicación que hay entre las plantas frías y calientes. Según la enfermedad que padezca la persona, el compañero, asimismo tiene que uno saber si es de frío o si es de caliente. Entonces, para equilibrar tenemos que poner plantas frías y plantas calientes según la enfermedad. Un ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad fría y se debe tratar con plantas calientes y también con plantas frías. Entre eso está plantas calientes como la hierbabuena, plantas frescas como la manzanilla, planta caliente como es el guanábano y la fruta fresca como es el guanábano también. También está el aguacate, el eucalipto, muchas plantas que hacen que haya un equilibrio cuando tenemos un problema de diabetes. Entonces, para eso nosotros tenemos que identificar muy bien qué plantas son frías y qué plantas son calientes. Aparte de eso, también tenemos la parte de la fase de nuestra madre luna, para muchas enfermedades también. Y con seria orientación se puede hacer, que no se puede hacer, cuando se maneja la parte de la fase de la madre luna. También para recoger las plantas, también hay momentos que no es todo tiempo, que uno puede hacer uso de ellas, dependiendo de todo en qué momento la necesita, para qué la necesita. Es cuando tenemos que tener. Y para recolección tenemos también que tener en cuenta de que hoy en día hay mucha contaminación, hay mucha fumigación, en qué parte o en qué sitio se puede recoger la planta o en qué no. Por ejemplo, una planta en donde es muy cerca fumigan, esa planta está intoxicada y por lo tanto no podemos hacerlo. Entonces, ahí, y lo otro es los elementales. Las plantas tienen espíritus como lo tenemos nosotros, tenemos que hablarles, consentirlas, pedir permiso, para poder uso de ellos. La medicina ancestral, eso viene de generación en generación, y para eso tenemos que tener un don, y muchas veces nacemos con el don, ¿sí? Y ahí es donde nosotros iniciamos, con el acompañamiento de nuestros abuelos, como fue el caso mío. Mi abuelo me indicaba qué plantas servían para tal enfermedad,
Y hasta en una ocasión me alcanzó a decir que él sabía mucho de palabras del dialecto pijao, pero que no lo pronunciaban porque tenía el temor de hiciera que aquellas personas que hablaban un dialecto pijao les cortaban la lengua, pero eso fue como la persona, en el caso mío, mi abuelo. Él se llamaba Leopoldo Peñuela y que él me orientó en este inicio como médico ancestral. Y transcurso del tiempo, pues dentro del resguardo de San Antonio de Calarma, en este momento han existido 6 médicos ancestrales, de los cuales hoy el día está la compañera que está en el municipio de San Antonio, que es de mi resguardo, y otro compañero que es de mi resguardo que está en el municipio de Chaparral, y mi persona que me encuentro aquí en Ibagué, y 3 médicos que ya se fueron del compañero José dos Santos Torres, Benjamín Villalba y Alba Yate, y ellos eran médicos. Y uno nace con ese don y lo va ejerciendo. Entonces, en el momento, desde 1995, existe la Escuela de Medicina de Médicos Ancestrales, que está en el municipio de Coyaina, en el corregimiento de Castillo. Cada mes estamos siguiendo allá a capacitarnos en encuentros de saberes y recibir capacitaciones. La parte occidental nos está como acorralando en lo que tiene que ver con medicina ancestral, que ha sido muy difícil y que hoy en día hay herramienta jurídica para demostrar la capacidad que tenemos en medicina ancestral, pero que ha ido avanzando y que nosotros no nos debemos de dejar hacia la parte occidental, sino a la parte nuestra, fortalecer la medicina ancestral con los huertos medicinales, con sobandería, partería, para que nuestra cultura no desaparezca y que nosotros tomemos conciencia de lo que tenemos, las riquezas que tenemos en nuestro territorio y en nuestros pensamientos como pueblo pijao. Mi nombre es Fernando Sarta, soy el coordinador del Tribunal Superior Indígena, pero también soy médico ancestral de la comunidad indígena Tolaima del municipio de Ibagué, comunidad que fue conformada en su mayoría con personas que fueron desplazadas por problemas del conflicto y problemas también, digámosle, ambientales del suroriente y suroccidente del Tolima. Acá me encuentro en compañía de uno de mis más grandes compañeros de lucha, y es nuestro padre y nuestro abuelo Tabaco. Es el que nos permite armonizar la palabra, los que nos permite que tengamos más fluidez. Con relación a las comunidades indígenas del municipio de Ibagué, en su mayoría se conforman con compañeros que han venido de otras comunidades, de otros municipios. Nosotros sabemos perfectamente de que en la mayoría de indígenas del municipio de Ibagué, de los que habitaban en el tiempo de la invasión española en Ibagué, fueron exterminados. Solamente quedó un pequeño reducto en Coello, en un lugar que se llama Las Salinas, donde llevaban los esclavos o los indígenas que caían prisioneros de los españoles a trabajar como esclavos en las minas de sal. Eso
Por eso la mayoría de comunidades, las 7 comunidades están conformadas con indígenas que han llegado de otros territorios, de otros municipios del sur del Tolima, y con campesinos que, pues como la palabra la dice, son indígenas campesinos que se organizaron en varias comunidades. Con respecto a nuestra ancestralidad, con respecto a nuestra cultura, a nuestra cosmogonía, a nuestra cosmovisión, nosotros como pueblo, pues no me gusta la terminología pijao porque fue un nombre impuesto por los españoles, ¿no? Un nombre despectivo que nos dieron. La cosmovisión de nosotros es completamente diferente, ¿cierto? Nosotros creemos en la muerte, pero también creemos en la vida, ¿cierto? Y sabemos que la vida y la muerte están unidas. La muerte es trascender, no es el término donde uno termina y se acaba, como lo quiso hacer ver la cultura occidental. La cultura occidental siempre nos ha dicho de que nosotros nos morimos, nos entierran y que tenemos que esperar a que venga yo no sé quién para decirnos para dónde coge cada uno. En la cosmovisión indígena no, nosotros trascendemos. Nosotros después de la muerte es solamente un paso más de la vida, porque lo que genera vida es la muerte, ¿cierto? Y debido a eso, pues todo lo que nos rodeaba a nosotros cambió. Desde el pensamiento como indígena hasta la forma de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Por eso uno de los mandatos que tenemos a nivel del pueblo indígena es volver a las raíces, la recuperación de nuestra ancestralidad. En Ibagué, debido a la occidentalización, hemos ido perdiendo mucha parte de nuestra cultura, de algo tan elemental como es la medicina tradicional. A nosotros una persona nos ve con un tabaco en la mano y dice que es brujería, cuando para nosotros es lo más sagrado que hay. Para nosotros el abuelo tabaco es el centro de nuestra cultura, en compañía de la coca y el aguardiente, porque es lo que simboliza los elementales. Digámoslo, el catolicismo, que fueron los que vinieron a invadirnos, estigmatizó toda la sabiduría ancestral. De allí es que si a nosotros nos ven aplicando la medicina ancestral, dice que son brujos, ¿cierto? Cuando ellos sabían perfectamente de que eso era un conocimiento y que nosotros estábamos mucho más avanzados que Europa y que Asia. Y de ahí que nosotros decimos que nosotros como médicos ancestrales no curamos, ¿no? Ni las plantas tampoco. La parte física no cura. Quien cura es la parte espiritual, o lo que nosotros llamamos elementales. Son los que llegan a curar. Y de allí nos crearon entre los mitos y las famosas leyendas y sacaron un poconón de cuentos de que el Moán era algo maligno, de que el Poira era algo maligno, y para nosotros simplemente son unos espíritus, unos dioses que acompañan y que cuidan la naturaleza y que nos dan una lección a nosotros también, ¿cierto? Por eso es que nosotros siempre que vamos a alguna parte tenemos que pedir permiso, porque a nadie les gusta que invaden sus territorios, que invaden sus casas, los extraños, sin pedir permiso. Por eso nosotros cuando vamos a un río nos toca pedir permiso, ¿no? Ya sea para bañarnos, ya sea para pescar. Si vamos a un monte tenemos que pedir permiso a los espíritus
para que nos permitan cazar o para que nos permitan transitar dentro de esos elementales que existen allí, dentro de esos espíritus. Entonces, a nosotros se estigmatizaron y todo lo que nosotros hacíamos era malo, ¿no? Para poderle meter en el cerebro a la gente que la única verdad y que el único Dios que existía eran lo que ellos decían. Y lo que nosotros aplicamos es una medicina, ¿cierto? Y esas medicinas, en su esencia, tienen que ser desde lo espiritual, ¿no? Desde cuando uno pierde la confianza y la fe en uno mismo, es cuando comienza el desequilibrio. Señora,